Capítulo 7. Semillas. Ajahn Mun y yo pasamos 2 retiros de lluvia consecutivos en el monasterio de Non Niwet, en Udon Thani. Tras el segundo retiro, una delegación de devotos laicos de la vecina provincia de Sakon Nakhon vino a visitar a Ajahn Mun. Tras intercambiar cordiales saludos, expresaron su ferviente deseo de que Ajahn Mun considerara la posibilidad de trasladarse a Sakon Nakhon para fijar su residencia en la provincia en beneficio espiritual de los fieles budistas de allí. Cuando aceptó, los encantados visitantes se apresuraron a organizar el viaje. Como de costumbre, le acompañé en el viaje. Llevaba 2 años como asistente personal de Ajahn Mun. A nuestra llegada a Sakon Nakhon, a finales de 1941, Ajahn Mun y yo fuimos escoltados al monasterio de Sudawat, en la capital provincial. Pronto, multitudes de monjes y laicos abarrotaron la sala del Dhamma, deseosos de presentar sus respetos y buscar su consejo. Varios días después de llegar al monasterio de Sudawat, Ajahn Mun recibió una carta de su amigo y mentor, Ajahn Sao Khantaslo, en la que le pedía que le visitara en la provincia de Ubon Ratchathani, porque había caído gravemente enfermo. Reacio a hacer él mismo el largo viaje hasta Ubon, Ajahn Mun me encomendó que fuera en su nombre para atender las necesidades de Ajahn Sao y cuidarle hasta que recuperara la salud. Debía informar a Ajahn Sao de que, con el debido respeto, Ajahn Mun me había enviado como su asistente. Cuando Ajahn Mun me ordenó que cuidara especialmente de Ajahn Sao, insistió en que, aunque sus síntomas remitieran, no debía confiar en que estuviera curado. Me recordó que Ajahn Sao pronto cumpliría 82 años y que su salud llevaba tiempo empeorando. Inmediatamente me puse en marcha hacia Ubon. Con mi tienda paraguas colgada de un hombro y mi cuenco colgando del otro, caminé hacia el sur por pistas forestales que atravesaban cadenas montañosas de denso follaje, donde a menudo había pequeños asentamientos a un día de camino. Tras 2 semanas de caminata, llegué por fin a Ubon y encontré a Ajahn Sao recuperándose en el monasterio de Daun Taat, en el distrito de Pibun Mangsahan. La causa de los síntomas de Ajahn Sao era una grave reacción alérgica. Una tarde, mientras Ajahn Sao meditaba bajo un gran árbol de caucho, un halcón bajó en picado por las ramas para atrapar a su presa. Por azares del destino, el ala del halcón chocó con una colmena suspendida de una rama en lo alto del árbol. Desprendida de repente, la colmena cayó al suelo y se abrió a pocos metros de donde estaba sentado Ajahn Sao. Las agitadas abejas se agolparon en su cuerpo y le picaron repetidamente. Mientras era atacado desde todas las direcciones, Ajahn Sao consiguió meterse bajo una mosquitera cercana, tras lo cual las abejas se dispersaron gradualmente. Fue una reacción a las picaduras de abeja lo que provocó la grave enfermedad de Ajahn Sao. Cuando llegué, Ajahn Sao tenía la piel enrojecida, la garganta y la lengua hinchadas, y le costaba respirar. Además, sufría mareos e inestabilidad. Inmediatamente me puse manos a la obra para tratar de aliviar los síntomas más graves, pero a pesar de mis esfuerzos su estado solo parecía empeorar. Con las uñas le arranqué algunos aguijones que seguían incrustados en la piel. Para aliviar el enrojecimiento, el dolor y la hinchazón persistentes, machaqué puñados de hierbas del bosque calmantes y se las apliqué en el cuerpo a modo de cataplasma para reducir la inflamación. Al cabo de varios días, la hinchazón y la decoloración de la piel remitieron y conseguí curar a Ajahn Sao. El monasterio de Daun Taat era un terreno de 50 acres situado en medio del río Mun. Fue el primer monasterio construido por Ajahn Sao. Los agricultores locales habían plantado arroz en las tierras bajas de la isla, cerca de la orilla, pero habían abandonado el interior montañoso y boscoso. Impresionado por el aislamiento de la isla, Ajahn Sao la cruzó y empezó a meditar en sus colinas boscosas. Al poco tiempo, los aldeanos que lo mantenían con limosnas habían desarrollado tal fe en Ajahn Sao que le ofrecieron sus campos bajos como lugar para construir un monasterio, convirtiendo así toda la isla en residencia de monjes. Originalmente los lugareños llamaban a la isla Daun Tak, o Isla de las Sanguijuelas.
porque el húmedo suelo del bosque estaba plagado de sanguijuelas. Las hordas de sanguijuelas mordían a los aldeanos cada vez que entraban en el bosque en busca de verduras silvestres y plantas medicinales. Sin embargo, después de que Ajahn Sao se instalara en la isla, los lugareños cambiaron ligeramente su nombre a Daun Taat Taat, que significa reliquia sagrada. Ajahn Sao me contó que, antes de llegar a Daun Taat, había vagado continuamente de un lugar a otro, pasando las noches acampado en arrozales y pastos rurales, a veces refugiándose dentro de graneros de arroz o bajo grandes árboles sombríos. Antes de que el sol se pusiera en el horizonte, ya había encontrado un lugar donde colgar su tienda paraguas y pasar la noche. Cuando llegó por primera vez a la zona de Daun Taat, acampó bajo un gran árbol cor cerca de la aldea de Daun Phanchaat. Los monjes que le acompañaban instalaron sus tiendas paraguas en un bosque cercano. Ajahn Sao me contó una extraña historia sobre la gran bandada de cuervos que vivía en las ramas de aquel árbol cor. Toda la bandada mostraba un comportamiento anormal. Volaban por encima y alrededor del gran árbol donde acampaba todo el día, emitiendo estridentes graznidos desde el amanecer hasta el anochecer. Los lugareños no se atrevían a tomar ninguna medida contra ellos porque creían que los cuervos pertenecían al espíritu guardián que vivía en el árbol. Les aterrorizaba la idea de que, si hacían daño a los cuervos, el poderoso espíritu podría maldecirles y causarles desgracias. Por su parte, Ajahn Sao veía a los cuervos como compañeros en el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Por compasión, empezó a darles de comer todas las mañanas las sobras de su plato de limosna. Pronto, los cuervos se encariñaron especialmente con él. Todas las mañanas, cuando Ajahn Sao salía de su campamento bajo el árbol e iniciaba el camino a la aldea para pedir limosna, los llamaba: «Queridos cuervos enfermos de amor, vamos juntos a pedir limosna. Vamos a ayudar a los que sufren. La vida en la tierra es difícil tanto para los humanos como para los animales». Al oír esta llamada a la acción, la bandada de cuervos salió volando del árbol cor y se elevó por encima de Ajahn Sao mientras caminaba hacia la aldea. La procesión aérea de cuervos era un espectáculo extraordinario. Volando y graznando ruidosamente delante de Ajahn Sao, anunciaban su llegada a la aldea cada mañana. Al principio la gente se quedaba atónita. No podían creer lo que veían sus ojos. Habían conferido al espíritu guardián del árbol cor tanto poder, solo para darse cuenta de que su creencia en él había sido errónea. Al mismo tiempo, su fe en Ajahn Sao aumentó hasta hacerse inquebrantable. Antes de que apareciera Ajahn Sao, los aldeanos se habían refugiado en el espíritu guardián del árbol cor durante generaciones. A partir de entonces, se refugiaron en el poder de Buda, el Dhamma y la Sangha. La fe de los aldeanos era tan sincera que sacaban a sus hijos pequeños fuera y los ponían en fila con todos los demás para inclinarse ante Ajahn Sao cuando pasaba por delante de sus casas en su ronda de limosnas matutina. Ajahn Sao era siempre amable. Irradiaba bondad amorosa allá donde iba. Nunca regañaba a los aldeanos ni los criticaba por sus creencias. En cambio, poseía muchas técnicas inteligentes para enseñar lecciones de Dhamma a los habitantes locales. Gracias al poder de su inagotable bondad amorosa, Ajahn Sao siguió siendo un refugio inquebrantable para los seres vivos, animales, humanos y devas por igual. En cuanto Ajahn Sao se hubo recuperado totalmente de los efectos de las picaduras de abeja y recobrado las fuerzas, cruzó el río Mekong y viajó a pie hasta la aldea laosiana de Li Phi para presidir una ceremonia de dedicación de méritos a su preceptor fallecido, Tan Dae Dang. Ajahn Sao había deambulado Dutanga en las provincias del sur de Laos todos los años durante décadas. Normalmente vivía y practicaba en la provincia laosiana de Jumpasak, cerca de la aldea de Li Phi, a orillas del río Mekong, durante las estaciones fría y cálida, y luego regresaba cada año al monasterio de Daun Taat para el retiro de la estación lluviosa. En aquella ocasión, Ajahn Sao decidió viajar solo a Laos. Yo me reuniría con él poco después.
Al principio me sentí reacio a acompañarle a Jumpasak porque ya tenía en mente regresar a Sakon Nakhon para reunirme con Ajan Moon. Pero no podía dejar de pensar en las instrucciones que Ajan Moon me dio antes de partir. Jia, cuida especialmente de Ajan Sao por mí, ¿de acuerdo? Aunque sus síntomas mejoren y se sienta mejor, ten cuidado. No confíes en la mejoría de su salud. Cuando Ajan Sao iba camino de Jumpasak, en Laos, reunía a 3 monjes, un novicio y un postulante vestido de blanco del monasterio de Daun Taat, y juntos salimos en su busca. Primero caminamos a lo largo del río Mekong hacia las montañas Suwankiri, situadas en la desembocadura del río de la Luna en el Mekong. Pasamos la primera noche acampados en las montañas de Suwankiri. Al día siguiente, un simpatizante laico invitó a nuestro grupo a alojarse en una de sus propiedades cerca del río Mekong. Sus tierras contenían un enorme bosque donde animales salvajes como elefantes, tigres y osos campaban a sus anchas. Sus aguas rebosaban de lo que los lugareños llamaban delfines de agua dulce, que emitían sonidos de llanto graves, parecidos al mugido de una vaca. Los aldeanos construyeron trampas para tigres con las ramas y troncos de los grandes árboles de caucho que crecían por todo el bosque. Las trampas estaban diseñadas para que un tigre que pasara por ellas desprendiera una rama baja y el pesado tronco se estrellara contra su espalda y lo matara. Sin saber cómo era una trampa para tigres, empujé una rama a un lado mientras nuestro grupo atravesaba el denso follaje, lo que provocó la caída de un tronco y me apuñaló en la pierna. El dolor era insoportable. Me froté la herida con aceite medicinal durante horas antes de poder volver a caminar. Tras acampar brevemente en ese bosque, reanudamos el viaje para reunirnos con Ajan Sao en Jumpasak. Mientras nuestro grupo caminaba por la orilla oeste del río Mekong, un comerciante local que también se dirigía a Jumpasak nos invitó a dar un paseo en su barca de remos. Las lluvias habían sido más intensas de lo habitual ese año, y el Mekong se había desbordado. El caudal del río era tan fuerte y su superficie tan agitada que amenazaba con volcar nuestra barca. Como el barco era propulsado por la rapidez de aquella corriente embravecida, resultaba difícil controlarlo. De repente, la barca se precipitó en la boca abierta de un gran remolino, sobresaltando al barquero, que perdió por completo el control de los remos. La embarcación fue arrastrada inmediatamente hacia la masa de agua giratoria, donde giró salvajemente alrededor de la abertura al menos 20 veces, mientras nosotros nos aferrábamos desesperadamente a las bordas para salvar nuestras vidas. Si hubiera sido un barco más grande, como una barcaza, probablemente habría dado una vuelta y seguido adelante. Pero el nuestro era un pequeño bote de remos, casi imposible de controlar en una corriente fuerte y arremolinada. Sin embargo, gracias a mi experiencia infantil con los barcos, supe instintivamente qué hacer. Le grité al barquero que remara con fuerza contra la corriente y apuntara al borde exterior de la abertura. Añadí mi potente brazada para ayudar. Con la ayuda de todos, evitamos que el bote se llenara de agua y conseguimos escapar sin sufrir daños. Podríamos haber muerto si la barca hubiera sido arrastrada hacia el centro del remolino. Navegamos por la furiosa corriente del Mekong sin más incidentes hasta llegar a nuestro destino. Tras desembarcar, conduje a los monjes al monasterio de Umaat, en Jumpasak, con la esperanza de alcanzar allí a Ajan Sao. Pero llegamos demasiado tarde. Ya estaba en los senderos del bosque, de excursión a las cataratas de Li Phi, en el sur de Laos. Nuestro grupo permaneció en el monasterio de Ummaat durante un breve periodo de tiempo, y luego volvió a adentrarse en el bosque. Encontramos un lugar apartado para meditar cerca del arroyo Sa Hua, a unos 10 kilómetros del centro del pueblo de Jumpasak, y permanecimos allí durante las 6 semanas siguientes. El pequeño poblado cercano a Sa Hua Creek solo tenía 18 casas. Durante nuestra estancia allí, solo comimos comida local. Como me quedé allí por motivos de Dhamma, la dura dieta de los aldeanos no fue un problema para mí. Nos ofrecían sobre todo arroz pegajoso y pequeños cangrejos de arrozales hervidos, que me costaba comer porque estaban muy secos y ácidos.
Una mañana estábamos meditando tranquilamente en el campamento de Sa Hua Creek cuando llegó un mensajero con una carta de Ajahn Mao del monasterio de Ummat, en la que decía que Ajahn Sao estaba gravemente enfermo. Nos informaron de que Ajahn Sao regresaba del sur de Laos en un barco que debía atracar en Yumpasak sobre las 17:00 de ese día. Ajahn Mao pidió que el sobrino de Ajahn Sao, Tam Peng, y yo estuviéramos presentes en el embarcadero para recibir a Ajahn Sao y ayudar a atender sus necesidades. Partimos sin demora y llegamos al embarcadero justo a tiempo. Cuando el barco de Ajahn Sao llegó al muelle, Tam Peng y yo vimos inmediatamente que estaba en estado crítico. Preparamos una camilla para llevarlo al monasterio de Ummaat, donde lo acostamos en el interior de la sala de ordenación. Mientras Ajahn Sao yacía allí respirando suavemente, nos hizo una señal con las manos, indicando que quería que le ayudáramos a levantarse para poder inclinarse ante la estatua de Buda. Maniobramos suavemente su débil y frágil cuerpo para que adoptara una postura de reverencia, con las rodillas en el suelo y la espalda erguida. Se inclinó ante Buda y se levantó lenta pero graciosamente 2 veces. Después de terminar su tercera reverencia, me di cuenta de que permanecía postrado con la frente tocando el suelo durante un tiempo inusualmente largo. Me acerqué a él con cautela, comprobé suavemente su muñeca y no pude detectar ni el más leve pulso. Al ver esto, los demás monjes presentes en la sala empezaron a exclamar: «Ajahn Sao ha muerto. Ajahn Sao ha muerto». Rápidamente les reprendí. Ajahn Sao aún no ha muerto. Está en un profundo estado de samadhi. Cállense y no interfieran. Como Ajahn Sao seguía postrado en el suelo frente a la estatua de Buda, decidí mover lentamente su cuerpo hasta una postura reclinada. Como estaba al borde de la muerte, mover su cuerpo inerte y sin vida requería habilidad y concentración. Mientras trataba respetuosamente de recolocar el cuerpo de Ajahn Sao, me di cuenta de que los monjes y novicios, sentados detrás de nosotros, sollozaban y lloraban. Les dije que abandonaran la sala y esperaran fuera en silencio. Cuando conseguí colocar el cuerpo de Ajahn Sao en posición supina, respiró 3 veces prolongadamente y falleció en paz. Eran las 5:30 de la tarde del tercer día de febrero de 1942. Ajahn Sao tenía 82 años. Inmediatamente después del fallecimiento de Ajahn Sao, empecé a poner toda mi energía en los preparativos de su cremación. Primero, hice todo lo que se me ocurrió que requería atención inmediata. Telegrafié al señor Wichit, alumno de Ajahn Sao en Ubon Ratchathani, para darle la triste noticia. Luego busqué el gran mortero de madera que utilizaría para desmenuzar el carbón. Una vez hecho esto, busqué un tronco grande para usarlo como mortero. Con el mortero en la mano, rompí grandes trozos de carbón en pedazos pequeños y los coloqué en el fondo del ataúd de Ajahn Sao, donde absorberían los fluidos de descomposición del cadáver, evitando así los malos olores. Este método era la práctica habitual antes de que las técnicas modernas de embalsamamiento ocuparan su lugar. Al machacar los trozos grandes, es importante utilizar carbón de alta calidad para que los trozos más pequeños no se conviertan en polvo al desmenuzarlos. Esparcí 2 sacos grandes de carbón triturado dentro del ataúd a una profundidad de unos 15 centímetros. Cuando terminé, estaba completamente cubierto de hollín negro, así que me tiré al río para lavarme. Después de cubrir el ataúd con carbón, coloqué un paño blanco limpio sobre el cuerpo de Ajahn Sao. Una vez que el carbón estuvo bien esparcido y el paño blanco bien colocado, introduje con cuidado el cuerpo de Ajahn Sao en el ataúd. Como acto final de servicio, con el corazón lleno de devoción, me arrodillé y me incliné 3 veces ante su ataúd. Luego, en silencio, le pedí perdón por cualquier ofensa que hubiera podido cometer contra él de pensamiento, palabra u obra, ya fuera intencionadamente o no, por codicia, aversión o engaño. Para dar a sus devotos de Yumpasak la oportunidad de presentar sus últimos respetos, dejé el cuerpo de Ajahn Sao expuesto en la sala de ordenación del monasterio de Ummaat durante varios días.
En cuanto se presentó la ocasión, hice que colocaran su ataúd en un barco y lo transportaran a través del Mekong hasta el lado tailandés del río. Cuando el barco llegó a Tailandia, un gran número de monjes ancianos y devotos laicos de Ubon Ratchathani esperaban en el muelle con un vehículo motorizado para llevar el cuerpo de Ajahn Sao al monasterio de Ubon, donde sería incinerado. Poco después de colocar el cuerpo de Ajahn Sao en el ferry, abandoné Jumpasak a pie. Recorrí la orilla laosiana del Mekong antes de cruzar a Tailandia por la provincia de Amnat Charoen. En Amnat Charoen me quedé un tiempo con el discípulo más antiguo de Ajahn Sao, Ajahn Tong, y luego emprendí el viaje de vuelta a la provincia de Sakon Nakhon, con la esperanza de reunirme con Ajahn Mun a tiempo para el comienzo del siguiente retiro de lluvias. Durante el tiempo que estuve lejos de él, Ajahn Mun había conducido a sus monjes y novicios del monasterio de Sudawat a los bosques de las laderas orientales de la cordillera de Phu-Phan. Primero acamparon cerca del pueblo de Nha Srinuan. Más tarde, todo el grupo se adentró aún más en la naturaleza, permaneciendo un tiempo cerca de la aldea de Namon, antes de instalarse finalmente en un pequeño monasterio del bosque cerca de la aldea de Bangkok. El lugar se adaptaba perfectamente al temperamento de Ajahn Mun, ya que era muy tranquilo y solitario tanto de día como de noche. Vivió allí libre de enfermedades, sin experimentar ninguna reaparición de la malaria y sus dolorosos síntomas. En cuanto supe del paradero de Ajahn Mun, partí inmediatamente hacia la aldea de Bangkok, en la provincia de Sakon Nakhon, situada a unos 180 kilómetros al norte de Ubon, siguiendo senderos regionales. Caminé a paso firme por senderos de tierra que atravesaban un terreno accidentado y montañoso, parando al atardecer para acampar en remotos cementerios, campos abiertos, pajares, madrigueras o bajo acantilados y afloramientos. Dondequiera que acabara al anochecer, allí pasaba la noche. Mis 2 años de vida en la naturaleza con Ajahn Mun me habían preparado para afrontar las penurias del trekking a través de esta vasta extensión de selva. Ni siquiera la crudeza de la comida de la aldea me molestaba. Me sentía preparado para morir en el camino si era necesario. Mientras caminaba por montañas y valles siguiendo los pasos de los antiguos maestros Dhutanga, mi corazón se animaba al reflexionar sobre Ajahn Sao y la inspiración que su vida proporcionó a un aspirante en el noble camino de Buda. El estilo de vida meditativo de caminar por zonas salvajes y observar las prácticas ascéticas Dhutanga había revivido en la era moderna en gran medida gracias a los esfuerzos de Ajahn Sao Kantaslo. Él dio el ejemplo que Ajahn Mun seguiría y transmitiría a sus discípulos. Las andanzas Dhutanga de Ajahn Sao le habían llevado por todas las zonas salvajes a ambos lados del río Mekong, laosiano y tailandés. Cuando era más joven, Ajahn Sao practicaba el senderismo continuamente como forma de vida. Sin un destino concreto en mente, simplemente aceptaba lo que le deparaban las circunstancias cambiantes de la vida. Incluso cuando su viaje tenía un destino, nunca sabía lo que le esperaría al llegar. En cualquier caso, encontraba muy pocas comodidades allá donde viajaba. Al final de cada jornada, se conformaba con cualquier refugio disponible. La base de un árbol, un acantilado o el destartalado granero de arroz de un granjero. Cuando no encontraba un refugio adecuado, se tumbaba al aire libre. Todas las mañanas, temprano, se colgaba el cuenco de limosna al hombro y caminaba por el paisaje baldío hasta la aldea más cercana en busca de comida para el día. Las raciones que recibía solían ser escasas, aunque suficientes para mantener su estilo de vida errante. En ocasiones, sin embargo, no recibía nada en absoluto y tenía que continuar su viaje con el estómago vacío. Por regla general, practicaba la meditación en condiciones de hambre y penuria perpetuas. Con solo sus 3 hábitos principales para vestirse, luchaba por mantenerse caliente en la estación fría y seco en la lluviosa. Ajahn Sao, que sometía a su cuerpo a duras pruebas, seguía meditando estoicamente porque quería llegar al final del camino de Buda para liberarse del sufrimiento. Con el tiempo, sus años de dolorosa práctica transformaron su propio ser en una noble presencia de perfecta felicidad.
Caminando y practicando el camino Dhutanga en solitario por una vez, resolví tomar la conducta de Ajahn Sao como norma. Como no experimentaba perturbaciones externas que me distrajeran de mi propósito, consideré este viaje como una oportunidad ideal para poner toda mi fuerza y energía en la meditación. Buda describió a menudo las virtudes de los monjes que vagaban por las profundidades de bosques y montañas, buscando lugares apartados que les ayudaran a desarrollar la meditación para la realización de la verdad de sus enseñanzas. Al fin y al cabo, el propio Buda nació en un bosque y alcanzó la iluminación en un bosque. Enseñó el Dhamma en entornos forestales y falleció bajo 2 magníficos árboles sala. Buda habitó con frecuencia en las zonas salvajes del norte de la India, tanto durante su búsqueda espiritual como después de su iluminación suprema. Antes de fallecer, dejó instrucciones explícitas de que los preceptores que ordenaran a nuevos monjes debían aconsejarles sobre las ventajas de residir en el bosque y meditar en la base de un árbol. De acuerdo con esas instrucciones, las prácticas del Dhamma en el bosque siguen observándose fielmente hasta el día de hoy. El Buda proclamó una vez: «Bhikkhus, recortad la selva, pero no cortéis los árboles. Los peligros a los que os enfrentáis provienen de la jungla. Una vez que hayáis talado la jungla, habréis domesticado la naturaleza salvaje». Algunos de los monjes presentes se quedaron perplejos ante la afirmación de Buda. ¿Recortar la selva pero no talar los árboles? ¿Qué quiere decir Buda con eso? En realidad, el Buda estaba utilizando la selva como analogía de la mente, con su prolífica maleza de impurezas que se extiende en todas direcciones. Les estaba diciendo a los monjes que cortaran la maleza desenfrenada de la codicia, la aversión y el engaño, arrancando de raíz los densos y enmarañados vástagos de las contaminaciones mentales. Las ansias que causan sufrimiento y los apegos que generan crean en la mente una jungla aparentemente impenetrable de desorden y confusión. Despejar esta jungla de una vez por todas abre un camino hacia la felicidad suprema del nirvana. La palabra nirvana indica la ausencia de todas las impurezas, en otras palabras, la destrucción de la jungla de la mente. Esta es al menos la interpretación erudita de lo que Buda dijo. Sin embargo, si se pidiera a Ajahn Mun que tradujera esta enseñanza, su interpretación sería mucho más contundente y directa. Esas junglas repletas de engaño, ansia y aferramiento deben ser totalmente erradicadas mediante la sabiduría suprema. No basta con talar los árboles por el tronco, hay que arrancar todo el árbol de raíz. No cortes los árboles, mejor arráncalos de raíz. Ajahn Mun tradujo citas de los antiguos textos Pali basándose en su propia experiencia personal. Hablaba directamente de su significado esencial, saltándose a menudo las estrictas reglas de la gramática Pali preferidas por los eruditos. La singularidad de sus traducciones nos permitió vislumbrar el verdadero propósito de las enseñanzas de Buda. Desde el punto de vista del Dhamma del bosque, la interpretación de Ajahn Mun de esas enseñanzas fue siempre perspicaz e inspiradora. A medida que se acercaba marzo, el tiempo se volvía caluroso y seco. Mientras hacía senderismo, buscaba lugares con árboles altos y sombríos que dejaran pasar libremente la brisa refrescante bajo su follaje. Caminar bajo ellos me aliviaba del calor sofocante. Después de haber estado lejos de Ajahn Mun y de su guía durante muchos meses, empecé a sentirme un poco solo y a la deriva. Sin embargo, como había cumplido con las responsabilidades que me encomendó al partir, confiaba en que el poder de su virtud omnímoda me protegería en mi camino de regreso. Ya fuera de excursión, pensando o conversando con los lugareños, oía constantemente la voz de Ajahn Mun en el fondo de mi mente, animándome a mantener la concentración y la determinación en mi práctica. El sutil sonido del aliento de Ajahn Mun creó una sensación de optimismo y satisfacción en mi corazón. Me sentía como si estuviera caminando por un bosquecillo sombreado, donde nunca faltaba agua fresca para calmar la sed. Durante los largos y calurosos días de camino, cuando mi mente empezaba a anhelar algo de tranquilidad y comodidad, imaginaba la poderosa voz de Ajahn Mun advirtiéndome de que no llenara mi mente de deseos frívolos.
Con cada signo de debilidad, podía oír las advertencias de Ajahn Mun en mi cabeza. No agobies tu mente con pensamientos excesivos. Ya tiene bastante que considerar sin añadir peso muerto a la carga. Mantén tus deseos simples. No desees más que el mínimo de los requisitos básicos de un monje. Conténtate con poco para que tu vida no se convierta en una desordenada colección de posesiones materiales. Cargar con más cosas de las necesarias solo por comodidad y conveniencia puede ser fatal para un monje dhutanga decidido a seguir los pasos de Buda. La codicia puede tender fácilmente una trampa que atrape al monje desprevenido y a menudo lo conduzca a su innoble perdición. Así pues, debes permanecer siempre un paso por delante de las intenciones codiciosas para evitar las trampas que te impedirán alcanzar la meta más elevada. Había oído muchas veces a Ajahn Mun dirigir esta advertencia a sus discípulos. A menudo advertía de que un monje hambriento de posesiones es tan vulnerable a la ruina como un animal hambriento que no puede resistirse al cebo de una trampa mortal. Comparaba este cruel engaño con una trampa utilizada por los cazadores del noreste de Tailandia. Para construir el artefacto, los tramperos levantaban un montón de piedras pesadas colocadas sin apretar unas sobre otras y apuntaladas de forma precaria con unos cuantos palos. El cebo se colocaba debajo de las piedras. Al ver la comida, animales hambrientos como ardillas listadas, monos o gibones abandonaban su cautela natural y se precipitaban involuntariamente en la trampa. Al entrar, golpeaban uno de los palos de apoyo y se les caía encima toda la carga de piedras, lo que les aseguraba una muerte agonizante. El mensaje para los monjes dhutanga era: no bajes la guardia ni actúes con imprudencia. Algunos monjes del bosque ignoraron esta advertencia. Recorrieron los parajes salvajes con la sincera intención de practicar la meditación en aras del nirvana. Con el tiempo, uno de ellos se hizo famoso por su diligencia en la práctica y sus hazañas en lugares salvajes. La gente le buscaba para postrarse a sus pies y honrarle como héroe espiritual. Lo elogiaban efusivamente y lo colmaban de costosos regalos. Emboscado por los cantos de sirena de la codicia, este monje pronto olvidó su propósito original. Olvidó el Dhamma del señor Buda y las enseñanzas de los grandes ashans. Deleitado por las posesiones materiales, se convirtió en víctima de sus propias impurezas, que se estrellaron sobre su cabeza como una carga de pesadas piedras. Al final, incluso su virtud moral se vio comprometida. Al carecer de vergüenza moral, su comportamiento podía llevarle a situaciones estresantes y a persistentes sentimientos de arrepentimiento, lo que dificultaba, si no imposibilitaba, el correcto desarrollo de la meditación. Con el cuento con moraleja de Ajahn Mun resonando en mi corazón, me sentí motivado para mantenerme alejada de las interacciones sociales. Era la primera vez que caminaba solo por el dhutanga y estaba decidido a mantener la concentración hasta llegar al oasis del monasterio de Ajahn Mun. Después de caminar y acampar en las zonas salvajes entre Amnat Charoen, Nakhon Phanom y Mukdahan, decidí tomar una ruta más rápida y directa a Sakon Nakhon para acelerar mi regreso a Ajahn Mun. El atajo me llevó a través de una región de densa jungla donde los troncos de los árboles crecían tanto que varias personas no habrían podido rodearlos con sus brazos. Tigres y otras bestias salvajes merodeaban por la maleza, rugiendo de vez en cuando cerca del sendero. Subí y bajé montañas espesas de follaje impenetrable, situadas en zonas escasamente pobladas. La mayoría de las aldeas eran pequeños asentamientos agrícolas donde los emprendedores campesinos se ganaban la vida talando pequeñas parcelas de selva para poder arar la tierra y plantar cultivos de subsistencia. Seguí caminando por este duro paisaje hasta la extenuación. Al mediodía de mi primer día en el sendero ya no me quedaba agua para beber. Como no sabía dónde encontrar más agua y no me atrevía a abandonar el camino para buscarla, seguí adelante. Finalmente, me encontré con un habitante de la selva que, sabiendo instintivamente lo que necesitaba, fue rápidamente a por agua y me ofreció humildemente un poco para saciar mi sed.
Pronto me di cuenta de que los aldeanos de aquellos parajes sentían un vínculo común con los monjes Dhutanga. Utilizando una especie de sabiduría de sentido común, a menudo reflexionaba sobre las condiciones de vida y la mentalidad de estas resistentes gentes de pueblo. Para mí era obvio que sus vidas eran tan duras y austeras como la mía. Pero mientras ellos sufrían innumerables penurias para construir un hogar y alimentar a sus familias, yo soportaba penurias en el camino por el Dhamma que liberaría mi mente del sufrimiento. Ellos eran indigentes y trabajaban en exceso, luchando contra los elementos naturales solo para sobrevivir, mientras que yo arriesgaba voluntariamente mi vida sin miedo a las dificultades, contento de luchar contra las impurezas mentales hasta vencerlas para siempre. Al anochecer, tras una larga y agotadora jornada de senderismo, me sentaba a meditar bajo un techo de hojas o un dosel de estrellas. Más tarde, si encontraba un camino adecuado para caminar, continuaba mi meditación paseándome de un lado a otro hasta bien entrada la noche. Me motivaba el miedo a que Ajahn Mun me preguntara por mis progresos en la meditación y me criticara si no cumplía sus expectativas. Por fin salí de aquella densa jungla cuando el sendero cruzó a la provincia de Sakon Nakhon. Desde allí, me dirigí directamente a la aldea de Bangkok, en el distrito de Kok Sri Supan, donde Ajahn Mun había establecido una pequeña comunidad monástica en el bosque periférico. Atravesé rápidamente el grupo de casas de la aldea y entré ansioso en el monasterio del bosque, preparado ya para informar respetuosamente a Ajahn Mun de todo lo relativo al fallecimiento de Ajahn Sao. Los monjes y novicios que viven con Ajahn Mun en el monasterio de Bangkok son impresionantes. Enseguida me di cuenta de que hablaban muy poco. En lugar de charlar entre ellos, preferían practicar la meditación en soledad, cada monje sentado en su propia cabaña o caminando en meditación en un lugar separado del bosque. Todos los días se reunían al amanecer para la ronda de limosnas y la comida de la mañana. Cada monje recorría el camino de ida y vuelta a la aldea con cautelosa moderación, concentrado en su tema de meditación. Nunca paseaba despreocupadamente, mirando aquí y allá y charlando con cualquiera que pasara por allí. La rutina diaria dentro del monasterio era igual de disciplinada. A las 4 de la tarde, los monjes salían de sus cabañas al unísono para barrer los terrenos del monasterio. Una vez barrida toda la zona, sacaban agua del pozo y llevaban cubos por todo el monasterio para llenar los barriles que utilizaban para limpiarse los pies y lavar las limosnas. Una vez terminadas estas tareas, todos los monjes se bañaban en el pozo con tranquilidad y serenidad. Realizaban cada tarea diaria con admirable autocontrol, concentrando atentamente la atención y el discernimiento en la ejecución de las tareas asignadas. Una vez terminadas las tareas del día, cada monje regresaba a su cabaña para sentarse o caminar en meditación consciente. Dondequiera que Ajahn Mun acampaba en sus viajes, pronto empezaron a congregarse sus devotos discípulos. Se sentían atraídos por su excepcional poder espiritual. Durante su estancia en el monasterio de Bangkok, el número de monjes que venían a vivir con él aumentaba constantemente. Además de los monjes que vivían en el monasterio, muchos otros se alojaban en lugares del bosque situados a poca distancia del recinto. Durante el día se dispersaban por la espesura del bosque para practicar en soledad. Antes de que empezara el retiro por las lluvias de 1942, la comunidad de la aldea reunió sus recursos y trabajó en equipo para construir pequeñas cabañas para los monjes acampados en los bosques de las afueras, de modo que ellos también pudieran unirse a Ajahn Mun durante el periodo de retiro. Ajahn Mun me encargó que supervisara los trabajos de construcción, cosa que seguía haciendo hasta que los edificios estuvieron terminados, pocos días antes de que comenzara el periodo de retiro. Durante aquel retiro, Ajahn Mun empleó una gran variedad de métodos para persuadir a los monjes que estaban bajo su dirección de que se esforzaran al máximo en la práctica. Convocó una reunión vespertina y dio una charla sobre el Dhamma a todos los monjes al menos una vez a la semana durante los 3 meses que duró el retiro. Los monjes se sentaban en el suelo frente a Ajahn Mun en filas ordenadas, mientras él explicaba los puntos clave de las enseñanzas de Buda. Sus largas y detalladas charlas solían durar unas 2 horas,
pero a veces se alargaban hasta 3 o 4. Sus largos discursos me resultaban inspiradores y vigorizantes. Estaba tan absorto en la meditación mientras escuchaba que nunca se me pasaron por la cabeza pensamientos de cansancio o fatiga. Por su parte, Ajahn Mun estaba totalmente centrado en exponer la naturaleza de la disciplina, la concentración y la perspicacia de un modo profundo que siempre calaba hondo en su audiencia. Ajahn Mun pronunciaba discursos sobre el Dhamma de una manera que recordaba a tiempos pasados, cuando el señor Buda pronunciaba discursos ante grandes reuniones de monjes. Podemos estar seguros de que los discursos del señor Buda se referían únicamente a los grandes tesoros del Dhamma, que hablaba solo de temas relacionados con el camino directo al Nibbana. Como resultado, muchos monjes de la audiencia del Buda fueron capaces de alcanzar los caminos, los frutos y el Nibbana hasta el día de su fallecimiento. Debido a que sus enseñanzas emanaban directamente de un corazón absolutamente puro, el Dhamma que el Buda exponía era tan incomparablemente soberbio que escucharlo inspiró a muchos de sus oyentes a emular sus logros liberadores. Las charlas sobre el Dhamma que Ajahn Mun presentaba se le ocurrían espontáneamente en el momento en que hablaba. Nunca ensayaba lo que decía. No había una introducción formal ni una conclusión específica. Sus charlas no estaban planificadas de antemano como si fueran viajes con principios, paradas de descanso y destinos finales. Eran discursos orgánicos que servían para debatir y enseñar importantes principios del Dhamma de forma edificante. Ajahn Mun no teorizaba ni especulaba cuando hablaba. Sus oyentes ya tenían sus propias dudas sobre la meditación. La especulación, por su parte, solo habría aumentado su incertidumbre. En cambio, sus explicaciones tendían a disipar las dudas de los monjes mientras escuchaban. Los monjes que escuchaban las detalladas descripciones de Ajahn Mun sobre los obstáculos que podían encontrar en la meditación eran capaces de aplicar esas lecciones a su propia práctica y, al hacerlo, reducían significativamente los molestos obstáculos mentales. Ajahn Mun trató muchos temas diferentes durante esas reuniones semanales. Nos contaba historias sobre sus encuentros con vidas pasadas y relataba anécdotas sobre las etapas iniciales de su propia práctica de meditación, incluyendo percepciones sobre diversas experiencias que surgieron en su meditación. Explicaba los métodos de entrenamiento que utilizó en su lucha por salir del atolladero de la existencia samsárica y cómo esos métodos le abrieron el camino hacia la trascendencia del mundo de la realidad convencional. Hablar del logro supremo de Ajahn Mun hizo que aquellos monjes que anhelaban este Dhamma trascendente estuvieran ansiosos por experimentarlo por sí mismos, lo que llevó a algunos de ellos a preguntarse si tenían suficiente potencial inherente para alcanzar con éxito el nivel de liberación que Ajahn Mun había logrado. Tal vez se quedarían atascados en el cenagal para siempre, incapaces de salir del profundo pozo del samsara. ¿Cómo es que él puede alcanzar la libertad y nosotros aún no podemos despertarnos del sueño? ¿Cuándo podremos alcanzar el estado supremo de libertad que él tiene? Este tipo de pensamiento tenía la ventaja de despertar en los monjes una persistente determinación de tolerar las dificultades a las que se enfrentaban mientras seguían adelante con su meditación. Esta firmeza de propósito, a su vez, impregnaba todos los aspectos de su práctica. Los discípulos de Ajahn Mun estaban tan inspirados y llenos de energía por el Dhamma que él tan amablemente les explicaba, que todo temor y vacilación desaparecieron. Su fe en él les proporcionaba la fuerza necesaria para asumir voluntariamente las cargas más pesadas. El señor Buda nos enseñó a asociarnos con los sabios. La verdad de esta enseñanza es obvia para los monjes que viven en presencia de un buen maestro y escuchan a diario sus edificantes instrucciones. Su entusiasmo gana fuerza a medida que asimilan gradualmente sus enseñanzas en su propia experiencia práctica, al tiempo que se esfuerzan por igualar sus cualidades virtuosas. Aunque no pueden esperar igualarle en todos los aspectos, al menos pueden intentar encarnar algunas de las virtudes de su maestro. Lo contrario también es cierto. Cuanto más nos asociemos con tontos, peor nos irá. Estas dos enseñanzas de Buda son igualmente válidas.
Podemos llegar a ser buenos mediante la asociación con gente buena, o podemos sufrir daños mediante la asociación con gente mala. Si observamos a quienes han pasado mucho tiempo entrenándose bajo la tutela de un maestro experto, es evidente que han obtenido unos principios firmes de esa relación. Por el contrario, es obvio que quienes se mezclan con necios acaban mostrando las mismas características necias. Ajahn Kao Analayo era un ejemplo de monje al que Ajahn Mun elogiaba por el excelente ejemplo que daba a sus discípulos, tanto por su práctica resuelta como por sus firmes principios. Aunque aún no había conocido a Ajahn Kao, las descripciones de Ajahn Mun sobre su vida y su práctica me asombraron. El hecho de que Ajahn Kao tuviera el tipo de carácter audaz que garantizaba que pondría toda su fuerza en cualquier cosa que hiciera resonó fuertemente en mí. Al igual que Ajahn Mun, prefería practicar en lugares remotos y apartados, con una determinación absoluta que le situaba en una categoría propia entre los discípulos de Ajahn Mun. No le costaba nada sentarse a meditar desde el atardecer hasta el amanecer sin moverse. Podía sentarse toda la noche cuando quisiera. En una de sus charlas nocturnas sobre el Dhamma durante ese retiro, Ajahn Mun dejó claro que Ajahn Kao ya había seguido el noble camino de Buda hasta el final y había alcanzado la liberación total del ansia y la ilusión. Subrayó que tanto el modo de práctica de Ajahn Kao como su nivel de logro espiritual eran dignos del máximo respeto. Consideraba a Ajahn Kao plenamente capaz de servir de inspiración a sus discípulos, permitiéndoles alcanzar los estadios superiores de concentración y sabiduría, siguiendo fielmente sus pasos. Después de que Ajahn Mun alabara a Ajahn Kao, declaró que uno de los monjes sentados en la asamblea aquella noche le había buscado previamente en la selva de Chiang Mai para revelarle ciertos resultados que había experimentado en su práctica de la meditación. A partir de la descripción de aquel monje, Ajahn Mun pudo confirmar que había erradicado con éxito de su mente el deseo sensual y la mala voluntad, alcanzando así la etapa del camino hacia la iluminación conocida como no retornante. Ajahn Mun también reveló que el monje en cuestión había conseguido en solo 3 años el mismo logro por el que él mismo había luchado durante 22 años. Afirmó que la disparidad en el tiempo necesario para alcanzar ese logro se debía a la diferencia entre sus niveles de perfección espiritual y a la distinta intensidad de los legados kármicos que habían acumulado en el pasado. El monje en cuestión era yo. Pero yo simplemente me senté a escuchar respetuosamente con la cabeza inclinada, y Ajahn Mun nunca mencionó mi nombre. Al mencionar aquí sus elogios hacia mí, no pretendo ponerme a su altura. Simplemente quiero señalar que las cualidades espirituales desarrolladas en vidas pasadas, combinadas con el esfuerzo realizado en la meditación durante la vida presente, tienen un efecto sobre el grado de preparación de una persona para obtener resultados en la práctica del Dhamma. Algunos lo consiguen rápidamente, otros más lentamente. En gran medida, la capacidad de progresar hacia la iluminación depende del cultivo y la excelencia general de cualidades espirituales específicas conocidas como los 10 paramis o perfecciones. Estas perfecciones son generosidad, virtud moral, renuncia, sabiduría, energía, resolución, paciencia, veracidad, bondad amorosa y ecuanimidad. Se denominan perfecciones porque el Bodhisattva perfeccionó estas virtudes ideales hasta alcanzar un nivel de excelencia trascendente a lo largo de muchos eones, mientras se esforzaba por convertirse en Buda. Al igual que un Bodhisattva, los aspirantes en el camino deben esforzarse por cultivar y refinar estas 10 perfecciones virtuosas en su búsqueda de la iluminación. Los medios hábiles necesarios para progresar en ese camino dependen de la excelencia general de esas 10 cualidades virtuosas. La habilidad que tengamos para desarrollarlas a un alto nivel determinará en gran medida la fuerza y la profundidad de nuestra meditación, así como nuestra preparación para comprender las verdades más elevadas que se alcanzan en los niveles avanzados de la práctica del Dhamma. Solo podemos comprender lo que estamos dispuestos a comprender, y nuestra disposición depende en gran medida de la calidad de nuestro carácter, que viene determinada por la excelencia de nuestras perfecciones.
Del mismo modo, solo enriqueciendo la calidad de nuestro ser interior, podemos hacernos merecedores de encontrar las circunstancias adecuadas, la guía adecuada y las percepciones correctas que nos conducirán a la realización de las verdades más elevadas del Dhamma. Nuestra capacidad para comprender con claridad todos los aspectos de las enseñanzas de Buda depende de una acumulación de riqueza interior, cuyo valor se basa en el nivel de las perfecciones que hayamos desarrollado. Como tal, cultivar el valor interior es una parte críticamente importante de la práctica general. El valor interior no se mide solo por las buenas acciones, sino también por el estado de ánimo y la calidad de las intenciones con que se realizan esas acciones. El deseo de acumular riqueza interior sin la intención de abandonar los actos dañinos del cuerpo, la palabra y la mente muestra una falta de comprensión de la verdadera naturaleza del mérito. El mérito abarca todas las buenas y nobles intenciones de la mente. Ahí es donde reside el valor interior. Cuando la mente es meritoria, todos los pensamientos, el habla y los actos corporales son también fuente de mérito. La sabiduría es necesaria para guiar las intenciones en una dirección meritoria. Sin una guía sabia, las personas se preocupan más por las recompensas futuras de sus buenas acciones, los elogios o la buena reputación entre sus iguales, que por acumular un acervo duradero de riqueza interior. Para comprender las intenciones de la mente lo suficientemente bien como para dirigirlas en la dirección correcta, la actividad mental debe examinarse a la luz de las enseñanzas de Buda sobre la recta intención y la recta comprensión. Para ello, debe practicarse seriamente la meditación. En última instancia, el mérito es un estado mental que debemos cultivar en nuestro interior. Cuando meditamos e investigamos dentro de la mente hasta alcanzar el corazón de la sabiduría, veremos que el mal se refiere a nuestras propias malas e innobles intenciones, y el mérito se refiere a nuestras buenas y nobles intenciones. Practicar la meditación con el compromiso y la determinación adecuados es la forma más elevada de mérito que podemos hacer. Ningún otro mérito supera el mérito de comprometerse en el entrenamiento mental que conduce directamente hacia el nirvana y su liberación final del sufrimiento. Al ver en mis antecedentes personales a un chico duro, revoltoso e irreverente que maldecía con regularidad y nunca se echaba atrás en una pelea, algunas personas podrían considerar que no merezco estar en la misma liga que los Ajahn, famosos por su extraordinaria virtud. Incluso como monje, rara vez me andaba con rodeos, aunque los que recibían los golpes solían ser impurezas rebeldes y obstáculos mentales que bloqueaban mi camino. Pero esa áspera apariencia externa es solo mi personalidad, no mi verdadera naturaleza. Las apariencias externas y los rasgos de personalidad son expresiones naturales de los 5 agregados, que muestran las características físicas y mentales únicas de cada persona. Esos rasgos de personalidad no deben confundirse con las virtudes espirituales y sus niveles de perfección, que existen fuera del dominio de los 5 agregados. Esta distinción entre los rasgos observables de la personalidad y el valor espiritual interior se ilustra claramente en la vida del notorio bandido Angulimala. Angulimala era un joven brahmán y erudito de la época de Buda que, antes de conocer a éste y alcanzar la Arahantado, se convirtió en un alboroto asesino, aterrorizando a la población local para cumplir una macabra misión. Cuando un día vio al Buda caminando, cogió sus armas y se lanzó a asesinarlo. Angulimala esperaba alcanzarlo fácilmente, pero aunque el Buda solo caminaba, sereno y sin prisas, Angulimala se dio cuenta de que no podía darle alcance. Agotado y frustrado, Angulimala gritó al Buda que se detuviera. El Buda le dijo a Angulimala que ya se había detenido. Él había dejado de matar y hacer daño y ahora era el momento de que Angulimala hiciera lo mismo. Angulimala quedó tan impresionado por estas palabras que inmediatamente arrojó sus armas y siguió al Buda de vuelta al monasterio, donde fue ordenado monje y más tarde se convirtió en arahant. ¿Cómo demonios pudo un villano asesino, conocido por haber matado a sangre fría a casi 1000 personas, alcanzar posteriormente la excelsa condición de arahant?
La respuesta es que, habiendo examinado la acumulación de riqueza espiritual en el corazón de Angulimala, el Buda vio que durante su viaje de eones a través de la existencia samsárika, había sido responsable de un número incalculable de actos virtuosos de generosidad, integridad moral y conciencia espiritual. Así, había acumulado una enorme cantidad de karma meritorio, cuyo efecto acumulativo era inconmensurablemente mayor que las consecuencias de las malas acciones que cometió en su vida presente. Reconectando con su rico legado kármico, Angulimala respondió al mandato de Buda de que pusiera fin a sus malas acciones, arrojando sus armas, renunciando a sus actos de terror y abrazando de todo corazón las enseñanzas de Buda en aras de alcanzar el más elevado de los objetivos espirituales. Al final, la personalidad incrustada en los 5 agregados no había cambiado. Era la conciencia inmaculada, separada de la personalidad, la que había sufrido una transformación. El Buda afirmó que, entre los seres humanos, solo un Buda podía transformar totalmente su personalidad innata y dejar atrás sus rasgos de carácter innatos. Todos los demás seres humanos son incapaces de escapar del carácter y el temperamento con los que nacieron. Por esta razón, puede ser engañoso juzgar el valor espiritual de alguien simplemente por su comportamiento o apariencia. De hecho, la parte que encierra la verdadera esencia de una persona es invisible a la percepción sensorial humana. Por ejemplo, Ajahn Mun era por naturaleza elocuente y carismático. Su mente era enérgica y tendía a experimentar sucesos dinámicos en la meditación. Estos rasgos de carácter le acompañaron durante toda su vida. Su temperamento básico nunca cambió. Incluso después de alcanzar la iluminación, estos rasgos de carácter innatos seguían formando parte de su personalidad, de la persona llamada Ajahn Mun, que todos conocíamos. Ajahn Sao, en cambio, era por naturaleza breve e impasible en el habla y solitario en sus hábitos. Su mente era plácida, suave y boyante. Estos rasgos de su personalidad permanecieron inalterados incluso después de la iluminación. Era obvio para quienes los conocían que ambos hombres tenían personalidades muy diferentes. Mucho menos obvio era el hecho de que, en términos de riqueza interior y pureza de corazón, ambos hombres eran en esencia iguales, sin un pelo de diferencia entre ellos. Para indicar cómo las apariencias externas pueden engañar, el Buda contó la historia de un monje que era tan decoroso y refinado en su conducta que sus compañeros monjes supusieron que debía estar iluminado. Pero cuando alguien preguntó al Buda si este monje era realmente un arahant, ya que su comportamiento era tan inspirador, el Buda respondió, no, todavía no. El Buda se explayó explicando que se trataba de rasgos de personalidad que el monje había heredado de vidas anteriores, en las que había nacido como un león cuyos modales naturales eran siempre regios y majestuosos. Ahora que había nacido como ser humano y se había ordenado monje budista, había traído consigo esos elegantes modales. Sin embargo, internamente seguía estando sujeto a la grosería maleducada de las impurezas. El mío puede haber sido el caso contrario. Fue durante este retiro de lluvias cuando Ajahn Mun empezó a referirse a mí como oro envuelto en harapos. Era su forma de rendir homenaje al brillo del corazón que resplandecía a través de una personalidad grosera. Me tomé el cumplido con humildad y cautela porque, incluso entonces, Ajahn Mun podía volverse rápidamente y regañarme en cualquier momento. Mientras pasaba el retiro de las lluvias en el monasterio de Bangkok aquel año, se me desarrolló una inflamación debilitante en los tendones de la pierna derecha. El dolor empezaba en la cadera y se extendía hasta el pie, lo que me dificultaba mucho estar de pie y caminar. Sentía como si una boa constrictora me hubiera rodeado la pierna. Ajahn Mun empezó a llamarme el cojo al verme cojear por el monasterio. Con el tiempo, el dolor insoportable subió desde las piernas y se extendió también a la parte superior del cuerpo. Entonces ya no podía moverme. Tan Tongpan, el monje con el que había entablado amistad en el monasterio de Ajahn Mun, en Chiang Mai, ideó un tratamiento curativo que consistía en remojar arroz integral en agua caliente durante toda la noche,
y machacarlo hasta convertirlo en una papilla blanca. También cogía puñados de una vid medicinal extremadamente amarga llamada borapet, la machacaba hasta hacer la pulpa, amasaba mucha agua con la pulpa y colaba el agua infusionada con borapet. Después mezcló la pasta de arroz con el agua de borapet, vertió la mezcla en botellas de licor vacías y las enterró bajo tierra durante 3 días y 3 noches. Una vez enterradas, la parte superior de las botellas debía sobresalir unos 2 centímetros de la tierra. Cuando el brebaje estaba completamente maduro y listo para el consumo, Tan Tong Paan me ofreció la medicina. Según las reglas monásticas budistas, todos los alimentos, como el arroz, deben consumirse antes del mediodía. Así que tuve que tomar la medicina de Tan Tong Paan entre el amanecer y el mediodía de cada día. Bebía un frasco entero cada día hasta que se me acababa la medicina. Al final del tratamiento mi tendinitis se había curado. Mientras vivía con Ajahn Mun, seguí siendo el típico cabezota, pero cabezota como un monje practicante. Por ejemplo, tenía tendencia a discutir con Ajahn Mun cuando creía que mi razonamiento era sólido. Pero cada vez que mis opiniones entraban en conflicto con las suyas, la sabiduría superior de mi maestro me ponía en mi sitio. Debía de ser uno de los discípulos más molestos de Ajahn Mun. Acepto toda la culpa por ese defecto de carácter. Sin embargo, a día de hoy no tengo ningún reparo en haber hablado con tanta valentía. Aunque mis discusiones con él parecían peleas a gritos, mi intención era poner a prueba mis obstinadas opiniones frente a la inquebrantable verdad del conocimiento y la comprensión de Ajahn Mun. Cuanto más defendía mis opiniones, más me daba cuenta de que él tenía toda la verdad de su parte. Por muy valiente que fuera, siempre libraba una batalla perdida. Después de cada intercambio, reflexionaba detenidamente sobre lo que había dicho y aceptaba respetuosamente su verdad de todo corazón. En las pocas ocasiones en que me negaba obstinadamente a ceder a sus enseñanzas porque no podía entender su significado, buscaba otra oportunidad para debatir con él. Pero siempre salía maltrecho y magullado por el poder de su razonamiento, con mis opiniones atadas de pies y manos. Aunque Ajahn Mun era plenamente consciente de mis opiniones, toleraba mis exabruptos porque los decía en busca de un entendimiento más claro. Nunca intentó cambiar mi actitud. Incluso hoy, mi carácter testarudo prevalece a menudo. Puedo ser obstinado y discutidor tanto con monjes como con simpatizantes laicos cuando tengo motivos para ello, lo que lleva a algunos a pensar que no soy una persona muy agradable. ¡Ay, la maldición del viejo trapo! Poco después de que terminara el retiro de las lluvias de 1942, Ajahn Mun anunció a los monjes su intención de trasladar su residencia de Bangkok a las laderas boscosas que rodean el pueblo de Namon. Planeaba acampar en una enorme zona salvaje de 60 millas de ancho y una longitud casi ilimitada, ya que se extendía a lo largo de una serie de cadenas montañosas superpuestas que parecían no tener fin. Muchos monjes se habían reunido en torno a Ajahn Mun en el monasterio de Bangkok, y la mayoría tenía la intención de acompañarle en el viaje. Entre ellos, Ajahn Mahabhuwa era el que más me llamaba la atención. Era unos años mayor que yo, pero quizá no más sabio. Su dureza y su rigor le diferenciaban de los demás. Su carácter audaz y franco me recordó algo que Ajahn Mun me contó varios años antes, cuando tuvo una visión de sí mismo sentado majestuosamente a horcajadas sobre un elefante blanco, mientras 2 jóvenes monjes montaban a horcajadas sobre elefantes más pequeños justo detrás de él. Ajahn Mun comprendió que estos 2 jóvenes monjes alcanzarían la iluminación plena poco después de que él falleciera y que aportarían un enorme beneficio a los budistas de todo el mundo. Aunque Ajahn Mun no nombró a los monjes que aparecieron en su visión, me describió sus rasgos de carácter predominantes, que sonaban muy parecidos a los míos. Reconocí muchos de estos rasgos también en Ajahn Mahabhuwa. Instintivamente supuse que debía de ser uno de los monjes a los que Ajahn Mun se refería en Chiang Mai. Llevaba casi 3 años viviendo con Ajahn Mun y atendiendo sus necesidades. Mirando hacia el futuro, sentí que había llegado el momento de empezar a trabajar por mi cuenta.
Busqué la oportunidad de dedicar toda mi atención y esfuerzo a superar una persistente forma de ilusión que aún plagaba mi meditación. La presencia de Ajahn Mahabhuwa me facilitó mucho esa decisión porque creía sinceramente que podía confiarle los deberes y responsabilidades que yo asumía en nombre de Ajahn Mun. Vi que Ajahn Mahabhuwa era diligente, minucioso y atento a los detalles. Parecía digno de confianza, especialmente cuando se trataba de asuntos relacionados con Ajahn Mun o las actividades de la Sangha. Obviamente, era capaz de manejar la presión de servir a Ajahn Mun sin ponerse nervioso o alterarse por las exigencias de la tarea. Atender las necesidades de Ajahn Mun con regularidad ofrecía muchas oportunidades para desarrollar un buen carácter y tener éxito en la meditación. Pero las obligaciones también eran exigentes y a veces estresantes. Un monje que asumía estas responsabilidades estaba obligado a permanecer muy atento y vigilante siempre que estuviera en presencia de Ajahn Mun. No podía limitarse a realizar sus tareas de forma rutinaria y mecánica. Se esperaba de él que mostrara una razón y un propósito para todo lo que hacía, ya se tratara de cómo limpiaba la residencia de Ajahn Mun, cómo cuidaba de sus requisas o cómo realizaba recados. Todos los días, la residencia de Ajahn Mun tenía que estar limpia y ordenada. Su tazón y sus hábitos refrescados al sol y guardadas ordenadamente. Su ropa de cama aireada y colocada en su sitio. Y su tetera y su escupidera lavadas, secadas con un paño y colocadas en su sitio. Todo debía estar en orden y hacerse con rapidez y eficacia. Ajahn Mun no soportaba a los monjes que se apresuraban a terminar sus tareas sin hacer nada. Tampoco toleraba a los monjes que solo hacían a regañadientes lo que se les ordenaba porque no estaban dispuestos a poner todo su corazón en la tarea. Por naturaleza, Ajahn Mun siempre prefirió vivir tranquilamente solo. Los monjes que vivían con él tenían prohibido molestarle a menos que las circunstancias lo exigieran. Los monjes que atendían sus necesidades personales debían ser muy circunspectos en su presencia. Tenían que caminar tan silenciosamente que no hicieran ruido al pisar el suelo. Se limpiaban bien los pies después de lavárselos para no dejar huellas húmedas en el suelo. Tenían especial cuidado en no hacer ruido al sacudir los hábitos o abrir puertas y ventanas. Como resultado, solo los monjes considerados dignos de confianza eran seleccionados para supervisar las necesidades personales de Ajahn Mun. Como Ajahn Mun era por naturaleza muy meticuloso y detallista, su monje asistente tenía que decidir qué acción era apropiada en cada caso y asegurarse de que los demás monjes seguían cuidadosamente este régimen. Por esta razón, los monjes que le asistían eran cuidadosamente elegidos para asegurarse de que su comportamiento no entrara en conflicto con su refinado temperamento. Teniendo en cuenta todos estos factores, me sentí seguro al entregar esta responsabilidad a Ajahn Mahabhuwa. Yo mismo había pasado los años anteriores atendiendo las necesidades personales de Ajahn Mun y supervisando los preparativos para su atención médica. Aprendí pronto que practicar con él no consistía simplemente en escuchar enseñanzas sobre el Dhamma. Necesitaba sintonizar mi mente con la forma en que razonaba las cosas, cómo expresaba sus ideas y cómo se desenvolvía, hasta que estuvieran firmemente asimiladas en mi forma de pensar, hablar y actuar. Vivir con él durante tanto tiempo me permitió observar regularmente sus hábitos, su conducta, sus virtudes y su sabiduría día tras día en todas las circunstancias. Del mismo modo, vivir con Ajahn Mun me obligó a mantenerme tan constantemente comedido y vigilante que la vigilancia mental acabó convirtiéndose en un hábito arraigado. Debido a ello, sentí que si dejaba a Ajahn Mun en ese momento para vagar por Dhutanga por mi cuenta, sería capaz de cuidar de mí mismo utilizando las diversas cualidades espirituales que había adquirido gracias a su formación práctica. Tras tomar las medidas oportunas para su cuidado, presenté mis más sinceros respetos a Ajahn Mun y le pedí humildemente permiso para marcharme. Concedido el permiso, me incliné de nuevo y le pedí perdón por cualquier cosa ofensiva que pudiera haber hecho, dicho o pensado en su presencia, intencionadamente o no. Después salí del monasterio de Bangkok y caminé hasta la aldea de Na Sri Nuan, donde acampé en un cementerio forestal cercano.
Al encontrar el lugar adecuado para acelerar mi práctica de meditación, permanecí en los alrededores de Na Srinuan hasta el final del siguiente retiro de lluvias. Mi campamento estaba a solo medio día a pie del monasterio de Bangkok, por lo que me resultaba cómodo caminar hasta allí cuando tenía alguna duda sobre mi meditación. 2 veces al mes, en los días de observancia lunar, hacía un viaje de un día a Bangkok para unirme a la Sangha para cantar Patimokkha y escuchar las charlas sobre el Dhamma que Ajahn Mun daba en esas ocasiones. Después, regresaba a pie a Na Srinuan y llegaba a mi campamento cuando caía la noche. Después del retiro de las lluvias, deambulé Dhutanga por las montañas de los alrededores. Consideraba que ir de excursión de un lugar a otro era otro aspecto de mi práctica de meditación. Una vez que había determinado la cordillera o el bosque al que quería dirigirme, centraba mi mente en la práctica y procedía como si estuviera haciendo meditación caminando con el sendero del bosque como camino. No me preocupé de dónde encontraría el siguiente pueblo, ni de si llegaría antes del anochecer. Simplemente decidí caminar hasta el anochecer y buscar un lugar donde pasar la noche. A la mañana siguiente, continuaría hasta llegar a la aldea más cercana, donde recogería limosna de los habitantes a mi paso. Me conformaba con comer lo que me ofrecían. La calidad de la comida solía ser mala, pero eso ya no me molestaba. Me bastaba para pasar el día, que era lo que realmente importaba. Seguí caminando por esas zonas salvajes hasta que encontré un lugar que se ajustaba a mi propósito de establecer un campamento para practicar la meditación intensiva durante un largo periodo de tiempo. Era preferible que ese lugar ofreciera suficiente protección contra las inclemencias del tiempo, una fuente fiable de agua dulce y un pequeño pueblo a poca distancia a pie. En cuanto me hube instalado, me dediqué a redoblar mis esfuerzos, alternando la meditación a pie y sentada las 24 horas del día. En aquella época, mi meditación se centraba principalmente en las prácticas de introspección, sobre todo las que investigaban el cuerpo y las facultades sensoriales. Ajahn Mun siempre insistía en que los monjes no podían permitirse el lujo de ser perezosos y debían ser siempre diligentes. Esta actitud requería mucha más fuerza de voluntad ahora que ya no tenía a Ajahn Mun para instarme a esforzarme más. Me había sentido tan cómodo y seguro viviendo en su presencia que, ahora solo, de vez en cuando lloraba porque le echaba de menos. Valoraba tanto mi conexión con Ajahn Mun, que por muy lejos que me alejara en mis viajes Dhutanga, siempre volvía a un lugar a poca distancia de su monasterio para acampar durante el retiro de las lluvias de cada año. Cada estación seca me iba a meditar a las montañas de Phu-Phan, siguiendo a mi espíritu libre. Pero por muy lejos que me alejara, siempre volvía a pie para presentar mis respetos a Ajahn Mun, pues siempre le consideré la inspiración de mi vida, el que me iluminaba continuamente el camino del Dhamma. Lo que hoy en día se entiende por formación Dhutanga es radicalmente distinto de cómo se practicaba en el pasado. La práctica actual es tan despreocupada y cómoda que los monjes se comportan más como miembros privilegiados de la realeza que como esforzados practicantes. Algunos de ellos tienen tanto miedo a las quemaduras solares que no se atreven a ponerse al sol. Cuando deambulan por Dhutanga, en lugar de ir a pie como los monjes practicantes de antaño, viajan en la comodidad de un coche o un autobús. Debido a que su enfoque inicial de la práctica contradice el verdadero propósito del Dhamma, inevitablemente comienzan con el pie equivocado y continúan desviándose del camino a partir de ahí. Alojado con Ajahn Mun, el entrenamiento siempre fue extremadamente difícil. La comida nunca fue tan suntuosa y cara como la de hoy en día. Antes solo comíamos chiles y sal con nuestro arroz normal, lo que nos daba hambre para empaparnos del Dhamma. Ahora, los monjes Dhutanga disponen de tantas variedades de comida que se han echado a perder. Ajahn Mun nos enseñó a arriesgar nuestras vidas por el Dhamma, así que nunca nos preocupamos por la calidad o la cantidad de lo que nos llevamos a la boca. Hoy, en cambio, el apego a la comida tiene prioridad sobre el Dhamma. En consecuencia, los monjes Dhutanga de hoy en día prefieren pasear por las abarrotadas calles y mercados de la ciudad, sin atreverse a aventurarse demasiado lejos de su siempre fiable red de apoyo.
Qué pena.